Hoy vamos a tocar un tema que es muy frecuente también verlos como casos clínicos, ¿no? Hablamos del síndrome de mononucleosis infecciosa, ¿no? Generalmente los que están llevando prácticas, como que soy un poco, no sé, muy hincha creo de lo que son los síndromes, ¿no? Porque eso nos ayuda bastante a determinar un agente etiológico. Recordemos que nosotros, pues, muy difícilmente podemos llegar a un diagnóstico etiológico por el tiempo, ¿no? Enfermedades infecciosas, sobre todo, los diagnósticos etiológicos son básicamente por cultivos, por PCRs o cualquier otro examen que demora en el tiempo. Y eso, pues, no puede condicionar a que el tratamiento también espere, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que recurrir a esos diagnósticos sindrómicos. Entonces, cuando hablamos del síndrome de mononucleosis infecciosa, estamos hablando, pues, de un grupo de enfermedades de diferentes etiologías que tiene algo en común, ¿no? Por ejemplo, tenemos prácticamente una tríada. Uno, fiebre de inicio reciente, si bien es cierto que algunos de ellos puede persistir, pero para hacer un diagnóstico de síndrome mononucleósido tiene que ser agudo o subaguda, ¿no? Después tenemos odinofagia, algunos lo ponen faringitis. Esta odinofagia puede ser con o sin exudado. Hay faringitis, por ejemplo, un exudado puede ser una bacteria, ¿no? O un no exudado puede ser un virus. Pero si cumple esos criterios también entran en el diagnóstico del síndrome mononucleósido, ¿no? Y otra cosa que tal vez diferencia mucho de lo que son las faringitis o enfermedades virales de vías respiratorias altas frecuentes son las adenopatías, ¿no? En el síndrome mononucleósido nosotros vamos a encontrar adenopatías, ya sobre todo cervicales, por el mismo hecho de que la zona infectada esté en cabeza, ¿no? Toda la región de la cavidad oral. Pero para completar y decir que es un síndrome mononucleósido, yo debo tener un examen de laboratorio, el más básico, como es el hemograma, en donde me pueden reportar linfocitosis atípica. Entonces son básicamente cuatro características que yo espero encontrar para yo decir síndrome mononucleósido, ¿no? Fiebre, una faringitis o una odinofagia, adenopatías y linfocitosis atípica, ¿no? Entonces, esos son los que nosotros deberíamos tener en cuenta si es que nuestro paciente de alguna otra forma nos pueda describir esta sintomatología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de síndromes, antes decíamos que es un conjunto de signos y síntomas ocasionados por muchos agentes infecciosos, ¿no? No podemos nosotros decir de uno solo, sino pues probablemente 3, 4, 5 más, ¿no? Entonces esa tabla, por ejemplo, nos enseña cuáles son las condiciones o los agentes que están muy asociados a ese síndrome de mononucleosis infecciosa. El primero y el más frecuente y el más común, aquel ocasionado por un virus como es el Epstein-Barr, ¿no? Casi el 80% al 90% de los síndromes de mononucleosis infecciosa está ocasionado por el virus del Epstein-Barr. Antes decíamos que no, pues no puede ser el único agente, por ende hay otros que también podrían simular o ser parte de este síndrome infeccioso, ¿no? Ahí encontramos citomegalovirus, que es el segundo más frecuente, aunque un porcentaje muy bajo como es 5 al 7%. Tenemos la primoinfección de VIH, es infrecuente, pero sí puede haber un síndrome retroviral agudo, que es lo que nosotros llamamos. Hay que recordar que no es el VIH el que ocasiona ese síndrome, sino la primoinfección, ¿ya? Porque si sería VIH, pues tenemos más de 150,000 pacientes, imagínense todos contraerlo por ese síndrome, ¿no?
¿no? Otro también, si bien es cierto que es muy infrecuente, pero se ha visto y se ha descrito, es el Toxoplasma gondii. Y, y también el virus herpes tipo 6, ¿no? Entonces nosotros pues, podemos, cuando yo tenga todos estos signos y síntomas, podría yo incluir dentro de mi diagnóstico como síndrome de mononucleosis infecciosa, ¿no? Entonces hay que recordar esos 4 signos y síntomas fundamentales para yo decir si es o no eh, una infección por eh, o pertenece a una mononucleosis infecciosa, ¿no? Ahora otros también decíamos los herpes, ¿no? Los herpes pues son un grupo de virus que es muy frecuente verlo, ¿no? Tenemos el 1, el 2, el 6, hasta el 8, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener bien en cuenta eso, ¿no? Vamos a describir cada uno de ellos con más incidencia definitivamente en lo que es el Epstein-Barr, ¿no? Ahí tenemos la causa específica, casi un 90% de mononucleosis infecciosa, el que ocasiona el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr se le conoce también como el virus del beso, ya que la transmisión fundamentalmente es por salidas, ¿no? Pero no es el único medio, sino otros fluidos corporales que también podrían infectar, ¿no? Entonces, ahí vemos una infección aguda por este agente, decíamos, es generalmente asintomática, inespecífica en menores de edad, es decir, estamos hablando de niños. De ahí, pues, que hay teorías en que a los niños, sobre todo, no se les debería dar un beso en la boca, porque nosotros estamos infectados. Si bien es cierto que este bebé no va a ser la enfermedad, pero ya tiene la infección latente, ¿no? Asintomática, inespecífica en menores de edad, y ha sido relacionado con el nivel socioeconómico de una población. Siempre influye todas las costumbres de las diferentes realidades, ¿no? No todos, pues, podemos pensar ni querer que otros piensen igual que nosotros, ¿no? Entonces, los pacientes que no hayan tenido mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr hasta los 15, 25 años, ellos todavía son susceptibles y si es que se infectaran a esa edad después de los 15, 16, probablemente ellos sí hagan el cuadro clínico de mononucleosis infecciosa, ¿no? Es así que la clínica se expresa básicamente hasta un 70% de los adolescentes expuestos, ¿no? Entonces ellos sí hacen síndromes de mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr, ¿no? Hay que recordar siempre el grupo etario. Recordemos que nosotros antes de hacer un diagnóstico tenemos que ubicarnos en un determinado escenario, ¿no? Y en este caso el escenario va a ser pues la edad, ¿no? La edad. Eh, puede haber en niños, sí, o en adultos, pero con menos prevalencia, ¿no? Eh, entonces, hay que recordar eso, ¿no? El agente etiológico, como su nombre lo dice, Epstein-Barr, es el virus del herpes tipo 4, ¿no? El herpes tipo 4, ¿no? Eh, en edades de menores de edad, que es donde mayormente nos infectamos de ese tipo de agentes, casi un 95% pues son asintomáticos y estos llegan a ser adultos portadores, ¿no? Entonces, muchas de las enfermedades se transmiten sin que el huésped o el hospedero haga enfermedad. Y uno de los ejemplos que nosotros ponemos, pues, es la última bacteria, ¿no? Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Y yo puedo tener mi Corynebacterium, pero como tengo la vacuna, soy portador asintomático. Si es que yo contagiara o transmitiera a uno que no tiene vacuna, él sí va a ser enfermedad, ¿no? Entonces,
importa mucho también lo que es el tratamiento por epidemiología, ¿no? ¿Cómo se transmite? Por vía saliva, es decir, por saliva. Pero de antes les decía que no es el único fluido donde puede estar el virus, sino también puede estar a nivel de secreciones, por ejemplo, de genitales, a nivel rectal, y así, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en eso, ¿no? La transmisión, podemos decir, aunque no necesariamente, que es, pues, sobre todo, directo, ¿no? Directo. Ahí podemos leer la parte de abajo donde dice, por su frágil envoltura, no sobrevive mucho tiempo en, en el medio ambiente, ¿no? Es igual que el VIH. El VIH tampoco puede sobrevivir mucho tiempo en el medio ambiente, por ende requiere exposición a virus fresco contenido en líquidos corporales, ¿ya? Entonces, eso eh, hace que siempre pues haya un contacto directo, no íntimo, ¿no? Ahora, si es íntimo, también pues sí podría haber transmisión del herpes tipo 4, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos, no? Entonces, si yo voy a encontrar una fruta, no puedo yo decir, como lo que se dice ahora, VIH en plátano, VIH en mango, VIH en todo aquel que tenga algo rojito era VIH, ¿no? O puede salir, no sé, el plátano tiene Epstein-Barr. Puede ser que una persona que tenga Epstein-Barr le haya pasado toda su saliva, las frutas, pero eso pues tiene un tiempo de vida media, así que no hay riesgo de que pueda haber transmisión por fómites, ¿no? Periodo de incubación es muy largo, generalmente de 3 a 7 semanas. Estamos hablando de semanas, un periodo de incubación de 30 a 50 días, ¿no? Entonces, es un periodo de incubación muy prolongado si nosotros comparamos con otros agentes, ¿no? 7 semanas es muy largo, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Recuerden, ya está ahí con amarillito. Los humanos son el único reservorio natural para virus de Epstein-Barr. No que mi animalito me ha contagiado, estuve con mi perrito, solo he besado a mi gatito, no. Ya, su gatito de repente de ojos azules, pero no al gato mascota, ¿no? Y ahí, pues que su transmisión es directo, ¿no? Al igual que sífilis, les he dicho, no, hasta en broma, sífilis, el único reservorio natural de sífilis, ¿quién es? El humano. El perro, por más perro que sea, no tiene ni sífilis ni Epstein-Barr, ¿no? Así que lo dejamos por allá. ¿Qué más tenemos? Ahora, no solo va a ocasionar, pues, el Epstein-Barr mononucleosis infecciosa, sino también está asociado a otro tipo eh, de enfermedades, ¿no? Es así que nosotros podemos asociar sobre todo con aquellos no infecciosas, como linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo, enfermedad de Hodgkin, linfoma de células B en inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, nosotros conocemos algunos enfermedades marcadores de fase SIDA, y entre ellos justamente se encuentran ese tipo de agentes, ¿no? Eso hace que nosotros, pues, veamos de que sí o sí, en pacientes inmunocomprometidos con déficit de inmunidad celular, sobre todo VIH, HTLV, corticoides, tenemos que descartar enfermedades intracelulares y entre ellos los virus, ¿no? Los virus. La patogenia básicamente solo es como un resumen, ingresa en su mayoría, en más del 90%, por la cavidad oral, ¿no? Por las
salivas, glándulas salivales, ¿ya? En las glándulas salivales tenemos cantidad de linfocitos B, linfocitos T, células presentadoras de antígeno, es decir, hay muchos tipos de células del sistema retículo endotelial, ¿no? Entonces, tenemos infección de linfocitos B, es ahí donde se infectan, y estos linfocitos se diseminan por vía sanguínea, es decir, hay una viremia, ¿no? Esta viremia va a llegar a aquellos órganos o células que tengan el receptor CD21 y lo podemos encontrar en su mayoría en las células epiteliales y los linfocitos B. ¿Qué hace el Epstein-Barr? Prácticamente lo inmortaliza ese tipo de células al cual ha infectado, ¿no? Entonces va a haber una proliferación de linfocitos B, linfocitos T reactivos y por ende va a haber una hiperplasia de tejido linfático y eso explica las adenopatías que nosotros podamos encontrar en los pacientes, ¿no? Pero no solo prolifera y termina ahí, sino que ese virus hace de los linfocitos B de memoria, ¿no? Es decir, es reservorios dentro de ese tipo de linfocitos, por ende, es una enfermedad latente y oportunista en cuando hay déficit de inmunidad celular, dichos gérmenes pues se manifiestan, ¿no? Ha evolucionado tanto que nosotros de manera muy general podemos decir que es un parásito de los linfocitos tipo B, ¿no? Ya, entonces no hay que recordar, es muy sencillo la patogenia para ese tipo de gérmenes. Un minutito, chicos, ¿no? Bien, chicos, sigamos, ¿ya? Entonces, como vemos, el virus del Epstein-Barr va a afectar sobre todo a los linfocitos tipo B, ¿no? Tipo B, los hace inmortales, ¿no? Entonces,
decíamos que el virus de Epstein-Barr se ha adaptado tanto que ha parasitado inclusive a los linfocitos B del ser humano, lo que nosotros conocemos como plasmocitos, aquellos que producen anticuerpos, y va a modificar, pues, de alguna otra forma la conducta de dichos células, ¿no? Y una cosa sí hay que tener en claro, de que este virus queda latente de por vida. Pero el hecho de que esté latente no indica que haya enfermedad. Probablemente no lo haga en toda la vida, pero en caso de que se presentara una inmunosupresión como es el VIH, corticoides, HTLV, pues se va a manifestar. No necesita tener sintomatología como otros para que pueda transmitir la infección a otro tipo de agentes, ¿no? O de huésped, ¿ya? Entonces, hay dos clasificaciones o dos formas por las cuales el virus de Epstein-Barr puede producir enfermedad, ¿no? Uno de ellos es la respuesta inmunitaria hiperactiva, es decir, entra el virus, lo reconoce y hay una reacción muchas veces exagerada del sistema inmune al cual nosotros conocemos como mononucleosis infecciosa, ¿no? Es decir, hay fiebre, adenopatías, odinofagia y linfocitos atípicos, ¿no? Eso sobre todo por la respuesta que se hace por el sistema inmunológico. Y el otro es ausencia de respuesta inmunitaria eficaz, por ende, esa infección prolongada de estos linfocitos puede condicionar a que este tejido se vuelva cancerígeno. Estamos hablando de linfomas, leucoplasias de células vellosas, entre otros, ¿no? Entonces, nosotros siempre hay que tener en cuenta ese tipo de pacientes. Aparentemente, el que hace un cuadro agudo tiene mejor pronóstico, a diferencia de aquellos que no muestran una reacción inflamatoria severa, sino de forma latente, ¿no? Ellos sí están expuestos a linfomas y otros tipos de neoplasias. ¿Qué más hace esta célula? O digo, este virus. Uno, sabemos que están en los linfocitos B, en las células epiteliales de la cavidad oral, ¿no? Entonces, ¿va a haber eliminación del virus? Sí, siempre, por más que el paciente esté completamente asintomática, ¿no? Entonces, en enfermedades infecciosas es muy difícil, sobre todo, tener una conducta de prevención eficaz al 100%. No hay, ¿no? ¿Por qué? Porque desconocemos si el paciente está o no está infectado. ¿Qué más? No solo está pues en la saliva para transmitir a otros, sino que también hace viremia para que pueda infectar nuevas células B y ocasionar pues la linfocitosis atípica que puede, en caso de no ser tratado, llevar a cuadros de neoplasia, ¿no? Entonces siempre hay que ver ese lado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces, cuando hablamos de mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr, decíamos como una triada, ¿no? Fiebre de magnitud variable, de varios días de duración de 2 a 3 semanas. Muchas veces nosotros hablamos de ese tipo de manifestaciones como un FOD, ¿no? Fiebre de origen desconocida, ¿por qué? Porque ya tiene 2 semanas, 3 semanas y no hemos llegado a un diagnóstico definitivo. ¿Por qué hacemos FOD? Porque no hemos estudiado todos los agentes. No creo que hayan ustedes o alguien haya pedido Epstein-Barr en pacientes con fiebre. No, muy raro, ¿ya? Pero siempre hay que pensar. Ahora, no solo es pues fiebre, sino también tiene que ir asociado a odinofagia o faringitis, que puede o no ser o tener exudado, ¿no? Según la literatura, el 30% sí presenta exudado y por ende pues puede confundir hasta con una faringitis estreptocócica. Lo que sí completa el círculo así de, en este caso de la enfermedad, son las adenopatías cervicales anteriores y posteriores, ¿no? Entonces yo tengo fiebre, tengo un paciente con tos, con faringitis y encuentro adenopatías,
probablemente ya he hecho el diagnóstico etiológico por clínica. Pero como cada vez nos estamos olvidando de hacer examen físico, ya nadie te toca, ya nadie te pregunta así de una manera muy insistente, pues nos confiamos en los exámenes, ¿no? Y eso no debería ocurrir, al menos ya no en ustedes, ¿no? Somos médicos y las pruebas o los exámenes son solo complemento, ¿no? Y eso no estamos pues captándolo bien si no lo invertimos, ¿ya? Pero no solo eso. Si bien es cierto que esta triada sí o sí tiene que estar en su mayoría, pero también puede haber otros síntomas, sobre todo después de la primera infección, ¿no? Uno de ellos es decaimiento, y eso se debe a que hay una viremia masiva a nivel del torrente sanguíneo, y eso hace una reacción inflamatoria sistémica, ¿no? Anorexia, fatigabilidad, cefalea, fiebre, todo eso es explicado por la viremia, ¿no? Viremia, no necesariamente por el virus, puede ser por una bacteria, por cualquiera, ¿no? Entonces, hay que ver eso, ¿no? ¿Qué más? Fragilidad, cefalea, fiebre, lo que dijimos, ¿no? Cuando nosotros hablamos los síntomas, siempre decimos, ¿desde qué tiempo, no? Y ahí viene, pues, el tiempo de enfermedad. ¿Cuándo yo voy a esperar que tenga esa sintomatología? En COVID venían y decían, doctor, yo tengo COVID, ¿cómo sabe? Es que ayer estuve en contacto con un COVID. Puede ser que sí, pero es imposible que haya un examen que pueda descartarnos eso, ¿no? Al menos en el momento, porque los anticuerpos aparecen ya después del séptimo día, igual las moleculares también primero tiene que haber replicación, ¿no? O te decía, esta mañana he estado con un paciente COVID, ¿qué hago? ¿Me voy a mi casa? ¿No me voy a mi casa? Porque tengo mi hijo, mi mamá, ¿no? Nuevamente nosotros hablamos del tiempo de enfermedad. Y para nosotros, pues el COVID, para que se pueda transmitir, primero se tiene que replicar, ¿ya? Entonces eso hay que ver también, ¿ya? Entonces, al final de la primera semana es donde nosotros podemos encontrar toda esta sintomatología, ¿no? Decaimiento, anorexia, cefalea, fiebre, malestar general y demás, ¿no? Y va pasando en 3 semanas, ¿no? Por eso que la mayoría de estos cuadros de mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr no requieren tratamiento, ¿no? En el examen físico hay que tener en cuenta sobre todo lo que es la esplenomegalia. No sé qué tanto hayan ustedes palpado el vaso, ¿no? Si no, vayan practicando entre ustedes porque eso les va a ser muy útil, muy útil. No esperemos que la ecografía nos diga 2 centímetros por de borde costal, ¿no? Eso hay que evitar, ¿no? ¿Qué más? Como ven, pacientes en estudio por imágenes cerca del 10%, ¿no? Casi no hacemos diagnóstico etiológico porque nosotros no somos, pues, tan amigos de los cultivos, ¿no? Siempre pedimos algunas enfermedades, o digo, pruebas no invasivas que nos den el diagnóstico, y eso es casi imposible, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Infrecuentes, porque las frecuentes ya dijimos, la triada clásica, que era fiebre, orinofagia y, ¿qué más, chicos? Adenopatías más linfocitosis atípica, ¿no? ¿Puede haber obstrucción de vía aérea? Sí, puede haber. Nosotros hemos visto en la fotografía que hoy, bueno, es una imagen que se me viene. Nosotros podemos ver cómo, en la primera imagen que vimos, ¿no? Cómo las amígdalas han aumentado de tamaño, ¿no? Y ese mismo puede ocurrir en los pacientes y condicionar a la obstrucción de vía aérea, ¿no? Entonces hay diferentes formas de obstrucción. Por ejemplo, difteria, lo que hace justamente es edematiza todo lo que es cavidad oral hasta faringe, y por ende puede haber obstrucción, ¿no? Y eso lleva generalmente a mayor mortalidad. Igual puede ocurrir por infección de Epstein-Barr, ¿no? El dolor abdominal
Recordemos que nosotros cada vez que ingerimos alimentos, siempre vamos a deglutir nuestra saliva, y en la saliva hay muchos virus viables que pueden condicionar o estimular el peristaltismo a nivel gastrointestinal, y eso manifestarse en dolor abdominal, ¿no? Exantema, sobre todo son unas lesiones tipo macular a nivel de piel, y eso lo hace en fases de viremia, ¿no? Viremia. Ahí tenemos el exantema, ocurre, por ejemplo, en casi un 5% de los pacientes, muy poco, pero existe, ¿no? Pudiendo ser macular, petequial, escaletiforme, urticarial o eritema multiforme. Es decir, no necesariamente hay un patrón patognomónico para el exantema en Epstein-Barr, ¿no? Pero con ese del exantema hay que tener mucho cuidado, porque no siempre puede ser condicionado por la enfermedad, sino también por el tratamiento. El tratamiento con beta-lactámicos puede hacer que haya ese tipo de lesiones, ¿no? Hepatomegalia no siempre se ve, pero como decimos, es infrecuente, va a depender mucho de la cantidad de carga viral que pueda tener el paciente, al igual que ictericia, edema palpebral, ¿no? Son algunas sintomatologías que nosotros podemos encontrar en ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ahí tenemos los criterios diagnósticos para mononucleosis infecciosa asociada al virus de Epstein-Barr. Decíamos la triada: fiebre, odinofagia, adenopatías cervicales. No se les vaya a olvidar esa triada. Con solo esa triada, nosotros podemos sospechar, porque es lo que hacemos, no solo sospechamos en la primera visita, ¿no? De mononucleosis infecciosa en pacientes adolescentes y jóvenes. Muchas veces tratamos de guiarnos por los exámenes, y uno de ellos que antes decíamos era en linfocitosis, ¿no? No siempre se presenta, pero en más del 50% sí hay, ¿no? Entonces, esa linfocitosis tiene una sensibilidad del 66% y una especificidad del 80%. Es decir, hay casi un 40% que puede tener linfocitosis, pero no tiene virus de Epstein-Barr. Entonces también sumados nos puede ayudar, pero solo como que no, ¿ya? Linfocitosis atípica, igualito, sensibilidad 74%, y como ven, es un 10% que presenta eso, ¿no? Es decir, es muy, muy raro, ¿no? Igual que el otro, casi hay un 25% o más que presentan linfocitosis atípica, pero no es virus del Epstein-Barr. Entonces tenemos que nosotros saber sí o sí cuánto es la sensibilidad de los diferentes agentes etiológicos en pruebas, ¿no? Y así nosotros orientarnos. Por ejemplo, hubo un problema ahora de un paciente que tenía que pasar a UCI, ¿no? Tiene 2 pruebas rápidas, IgM positivos, y le toman molecular y sale negativo, ¿no? ¿A cuál damos validez? UCI COVID, dice, no me pertenece, y es UCI general porque no es COVID. Quien manda es el molecular. Falso, ¿no? La sensibilidad de la molecular también no llega al 80%, es decir, y la especificidad igual, ¿no? Es decir, hay un 20% que teniendo el COVID le va a salir negativo, y mucho más todavía si es que son asintomáticos. Entonces tenemos que conocer pruebas para ver de alguna otra forma si es creíble o solo con clínica puedo diagnosticar, a pesar de que la prueba me contradiga, ¿no? Anticuerpos heterófilos, eso es lo que nosotros podemos encontrar ya pegados a nivel de los glóbulos rojos, ¿no? Igual, como ven, tiene una especificidad del 100%, entonces sería de repente el examen ideal para hacer tamizaje y descartar virus de Epstein-Barr, ¿no? Cuadro clínico, ya hemos dicho, linfocitosis deberían prácticamente hacerse en primer nivel, pero no hacemos, ¿no? Otro que nosotros también siempre pedimos, no solo para Epstein-Barr, sino para muchos virus, es el IgM para antígeno de cápside viral, ¿no?
Entonces eso también nos podría ayudar a que, más que el diagnóstico, nos ayudaría si es agudo o es ya de meses, ¿no? El cuadro clínico asociado a IgM con antígeno de cápside viral y valores negativos de anticuerpos anti-Epstein-Barr, ¿no? Entonces son dos exámenes que nosotros tomamos, lo que es el antígeno de cápside viral y el antígeno nuclear de Epstein-Barr. Cada uno va a crear diferentes tipos de anticuerpos dependiendo a la exposición, ¿no? Entonces, estándar de oro para confirmar la infección aguda por Epstein-Barr, IgM, ¿ya? IgM. Sin embargo, la solicitud de antinuclear no es clínicamente necesaria en la mayor parte de los casos, ¿no? Basta suficiente tener IgM o anticuerpos heterófilos para yo hacer mi diagnóstico de Epstein-Barr, ¿no? Entonces ahí tenemos el cuadro que nos indica de cómo va apareciendo, sobre todo, la infección, ¿no? Hemos dicho que hay un periodo de incubación de más o menos 3 semanas a más. Lo primero que aparece son pues justamente al igual que el IgM y el IgG contra antígeno de cápside viral, ¿no? Eso es lo que aparece. Posteriormente y en mayor cantidad, los anticuerpos heterófilos que están en los glóbulos rojos y para después de unos 6 meses pueda aparecer el antinuclear de Epstein-Barr, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta. Entonces, si yo tengo un cuadro asintomático y me sale anticuerpos heterófilos, no necesariamente indica que esté en forma de transmisión, porque miren, ha pasado como 5 o 6 meses y sigue siendo positivo, ¿no? Entonces, siempre hay que correlacionar con el cuadro clínico del paciente, ¿eh? El diagnóstico es muy sencillo, definitivamente manda a la clínica, somos médicos, somos clínicos. Los síntomas, ya dijimos, fiebre, tinofagia, linfocitosis y linfocitos atípicos, ¿no? Después podemos nosotros encontrar hallazgos linfocitos atípicos, lo que decíamos, y para confirmar los anticuerpos heterófilos y IgM para cápside viral, ¿no? Entonces es lo común que nosotros hacemos, pero hoy por hoy ya avanzó la tecnología y tenemos mejores exámenes para llegar a un diagnóstico definitivo. Es ahí sí que nosotros tenemos el PCR y la inmunofluorescencia indirecta para manejo de ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces no se les vaya a olvidar la clínica, ¿ya? ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Los tratamos, no los tratamos? Y ese es un problema, ¿no? Se hace manejo sintomático. Es decir, si tiene fiebre, le damos paracetamol y le decimos que repose porque hay un alto riesgo de que pueda hacer ruptura esplénica, ¿no? Entonces ahí lo dejamos en su cama. ¿Cuándo usamos corticoides? Los corticoides usamos generalmente en situaciones muy, muy complejas o complicadas, ¿no? En este caso, corticoides usamos en caso de que presente complicaciones como anemia hemolítica, trombocitopenia o algunas complicaciones neurológicas en donde nosotros tenemos que agregar los corticoides. Evitar actividades con riesgo de traumatismos y las precauciones, pues como ven, no es un día, 2 días, sino probablemente hasta un mes. ¿Por qué un mes? Porque es el periodo de incubación, pues justamente de ese tipo de virus, no es como el COVID que tiene 5 a 7 días de virus, ¿no? Olvídense de los antivirales para Epstein-Barr, no existe, a no ser que sea vuestro carro pituco y puedan ponerlo ahí, ¿no? No. ¿Qué más tenemos? Los tratamientos, siempre se ha dicho, los virus son muy, muy raros de que tengamos un tratamiento específico. Hemos probado en el COVID, hemos tenido una mala experiencia de probar muchos medicamentos y ya pues nos ha ido mal, ¿no? Al extremo de que ahora ninguna de las guías ya contempla el tratamiento con antivirales. Bueno, los antivirales todavía pueden estar en estudio, pero los antibacterianos, los antiparasitarios. Igual en mononucleosis infecciosa,
El hecho que sea Epstein-Barr un herpes no indica que la ciclovir sea también eficaz contra ese tipo de agentes, ¿no? Y olvidémonos de nuestras penicilinas, de nuestras amoxicilinas, porque eso va a complicar a ese tipo de pacientes, ocasionando exantemas y en algunas ocasiones puede llegar a cuadros muy severos como el Steven Johnson, ¿no? Eh, eh, entonces eso nos hace indicar que las faringitis no necesariamente son antibióticos, porque si es una faringitis y es por Epstein-Barr y tú le administras penicilina, vas a ocasionar una complicación, ¿no? Entonces hay que ver eso. Eh, las precauciones, un mes por el periodo de incubación que antes dijimos, ¿no? Eh, entonces, ahí ya. Pero no termina ahí. Epstein-Barr, pues, es un agente etiológico que nos trae muchos problemas, sobre todo en edades en adolescentes, ¿no? Puede haber hematológicos, delante ya decíamos, el uso de corticoides, en estos casos, anemia hemolítica, trombocitopenia, granulocitopenia, anemia aplásica, ¿no? Como ven, las complicaciones hematológicas son también un poco complejas, ¿no? Las neurológicas, encefalitis, mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré, que es lo que mayormente tenemos, ¿no? Parálisis facial periférica, neuritis óptica. Cuando nosotros tenemos parálisis facial, siempre tratamos de atribuir a un herpes, ¿no? Por eso quedamos a ciclovir y su corticoide, ¿no? Siempre, ¿no? Cardíacas puede ocasionar miocarditis, pericarditis, respiratoria, ya hemos dicho, obstrucción laringotonsilar a nivel de las amígdalas, neumonía, pleuritis, hasta puede condicionar a un carcinoma nasofaringeo siempre y cuando el paciente sea inmunocomprometido, ¿no? Dermatológicas, ya dijimos, el exantema mayormente asociado al tratamiento antibiótico o puede ocasionar vasculitis leucocitoclástica, ¿no? Renales, nefritis, glomerulonefritis, hepáticas, esplénicas, que es de repente el más complicado que nosotros podemos ver, la rotura esplénica, y además de las inmunológicas, pues que sí podrían presentarse, ¿no? Entonces, esta es la presentación clínica atípica de la rotura esplénica. ¿Cuándo yo puedo sospechar que hay una rotura esplénica? Cuando hay un dolor súbito, recuerden súbito, es de horas o minutos en hipocondrio izquierdo, en ocasiones asociados al dolor de hombro izquierdo que aumenta durante la inspiración, ¿no? Que se conoce como signo de Chiari, ¿no? Masa palpable en el hipocondrio izquierdo y elevación leve de las transaminasas. No es frecuente, pero siempre hay que tener presente ese tipo de complicación en pacientes con infección por virus de Epstein-Barr. Ya chicos, 5 o 10 minutitos, ¿ya? Vamos a mojarnos la cara.